¿Cuántas veces en nuestra colonia no conocemos de algún lugar abandonado, embrujado? La clásica historia de La Llorona, esos sucesos paranormales que pasan en ciertos lugares. Tenemos algún familiar que ha vivido toda la vida ahí y que por alguna extraña razón le sucedió algo, ya sea que escuchara algún ruido, lo persiguiera algún ruido, viera alguna aparición fantasmal. Se quedan entre familia, que solamente son sacadas de ese baúl de los recuerdos en reuniones donde la plática lo amerita. Nunca son llevadas más allá de esa historia. Crónicas de lo Paranormal, como les platiqué en nuestro primer video, era un canal de investigación, un canal que investigaba cosas. Les voy a platicar una muy breve historia para que después sepan por dónde van estos caminos oscuros. Les hablaré de unos novios. La historia es muy corta. Mi tía sale a su trabajo a las 5 de la mañana y en la esquina de la calle donde vivía casi toda mi familia había un altar de una virgen y me platicaron mis tíos que en ese altar había como para hincarse a rezar. Entonces mi tía sale, ve unos novios. La verdad era esa imagen es lo más normal y común. Espantada, tocar a mi mamá y de la familia. Entonces, a veces la vida te lleva por ciertos lugares y te lleva a la respuesta o a las dudas. Pero en Crónica de lo Paranormal fuimos a hacer una investigación al panteón de la colonia. Fuimos a hablar con el velador, porque ese panteón es muy viejo. Y hay una historia del panteón, les voy a platicar un poco el panteón. El panteón abarcaba más lo que es ahorita en realidad su pequeña parte, abarcaba 2 cuadras más a la redonda. Y eso fue porque una epidemia de gripe, creo a principios del siglo, de los años después de la revolución, arrasó con bastante gente. Entonces va a ser muy bien lo que les voy a decir, pero las cosas están edificadas. Entonces a los sucesos no más del panteón, y eso lo da otra historia, pero después. Nosotros al entrevistar al panteón de la colonia que ahora, y creo que no es rara, ya que en la iglesia se acostumbra a ver bodas, bautizos. Entonces a lo mejor es alguien que iba a presentarle sus respetos a sus muertos. Se acostumbra mucho eso a veces. Y al darse cuenta que pasó un rato, ya estaban a punto de cerrar y los novios no salían, ya que estaban todo el tiempo a entrada. Entonces, al acercarse a ver a la pequeña capilla en la que se metieron, nos cuenta que esa capilla eran los novios y que esos novios habían fallecido después de casarse. El grupo paranormal nos dimos a la tarea de investigar la historia y la fecha de la historia, la fecha en la que pasaron las como era familiar de esos novios, porque lo tomé como algo que suele pasar, de esas casualidades paranormales. Pero nuestra conclusión que eran esos novios que estaban recogiendo sus pasos, que después de unir sus vidas en el plano terrenal, decidieron terminar el plano de lo paranormal. ¿Cómo? Visitando tal vez los lugares donde se conocieron, donde vivieron sus momentos felices, pero ahora se presentaron como una aparición. Se presentaron en esa virgen, se presentaron en ese panteón y sus almas llegaron hasta esa capilla donde habían terminado sus restos. Una de las tantas historias que guarda esta colonia. Esta colonia tiene ciertas
características macabras, ya que en una parte atrás del parque se rumoraba o se dice que era una donde a finales de la revolución fusilaban a la gente, en la parte de atrás de una escuela, y que una carroza se encargaba de llevarse los cadáveres. Yo recuerdo que una noche escuché esa carroza, se escuchaban los pasos de un caballo andando en la madrugada, dando vueltas por ahí, lo cual es muy raro, porque pues, en la época moderna era muy difícil, eran las 2 de la mañana, recuerdo que estaba a punto de dormirme, y de repente empecé a escuchar esos ruidos característicos de los caballos cabalgando en medio de la noche. Y fue muy aterrador porque empiezo a escuchar los ruidos, por inercia me asomo y no veo nada, pero al asomarme por la ventana alcanzo a escuchar como el ruido da la vuelta a la manzana, y cuando se viene acercando otra vez hacia mi calle, pues ya me dio miedo porque no vi nada, escuché el ruido pero no vi, lo oí acercarse pero no vi nada. Recuerdo haberme escondido y escuchar cómo pasaba enfrente de mí ese ruido de esa carroza que que alguna vez un amigo de la familia me platicó que era una persona que le gustaba quedarse a altas horas de la noche en el parque y que él sí vio la carroza. Las historias a veces se entrelazan, historias que escuchamos de jóvenes que no pensamos que son verdad o que simplemente son fábulas de la familia, se vuelven realidad, te encuentras con ellas y te das cuenta que sí existe, lo paranormal está ahí, el terror es una realidad. Espero traerle más historias, espero que si alguien de por aquí del norte de la ciudad, por el Metrópoli, nos escucha y tiene alguna historia que contarnos, alguna anécdota, alguna crónica paranormal que compartirnos, la dejen en la caja de comentarios, la puedan mandar al correo de Crónicas de lo Paranormal, y con mucho gusto, si ellos gustan narrárnoslas en su propia voz, nos podemos poner en contacto. Perdón amigos, pero hice una pequeña pausa porque se escuchó un ruido extraño en la casa, arrastraron algo y pues aquí de repente se oyen cositas. Hablando un poco del tema donde vivo, en el departamento donde es nuestro estudio de crónicas, de repente mueven los trastes, a mí me ha tocado la puerta del baño una vez, algo que lo guardaré para cuando tenga más de dónde agarrar. Pero como les decía amigos, espero sus historias, pondré un número de WhatsApp por si gustan mandarlas con audio, y gustan ustedes contarnos la de su propia voz, haremos un video especial, lo editaremos y lo pondremos con el nombre de la persona, o como ustedes gusten, y si no, también si nada más gustan mandar el escrito, la puedo narrar, se aceptan imágenes. Espero haber sido desarrollado esta pequeña historia. Mi nombre es Oscar, soy el Zapotejo y esto fue Crónicas de lo Paranormal, el lugar donde las cosas suceden. Hasta luego.